Así que nos vamos a ir ahora al capítulo 4 del libro de Deuteronomio y vamos a leer algunos versículos. Debo de decirle también, hermanos, hay sermones que son muy fuertes, pero no es mi culpa, el Señor pone esto y cada quien tómelo por el lado, como dijo Chespirito, ¿verdad? Por el lado amable, pero trate de sacar lo mejor que pueda haber en él, porque yo le pido a Dios que sea Él el que habla, no yo. Así que vamos a leer esta parte del versículo 15 en adelante. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre por la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Padre bueno, gracias. Ayúdame a mí, Señor, para poner esta palabra en el corazón, en la mente de mis hermanos, y hazla tú, Señor, rema en ellos, de manera que la podamos interpretar juntos, gozarnos en ella, disfrutarlo, Señor, no resentirnos por lo que ella dice y tomar en cuenta tus mandamientos. Señor, muchas gracias por hacernos tus hijos, por permitirnos oír palabra y a mi Señor por enseñarla. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a que esta palabra venga de ti, no de mí. Regálame humildad, Señor, sabiduría y conocimiento para esparcirla. Gracias en el nombre de Jesús. Agradecemos Canal 46 de televisión, que se ven a popa. A ti, amado televidente, un saludo especial de la Iglesia Josué. Si estás sintonizado con nosotros, sigue ahí, porque al final de este servicio tú vas a terminar en victoria. Cuando leemos Deuteronomios nos estamos refiriendo a la recapitulación prácticamente de los acontecimientos que Moisés vivió con el pueblo en el desierto. Y en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, se viene hablando de lo que es la imagen, de lo que es la idolatría, de lo que es la santería, de lo que es todo lo que el hombre crea y aparta a Dios de su corazón. Por eso Dios les dijo: yo cuando les hablé en el monte no les mostré ninguna imagen. Porque el hombre al ver la imagen, hermanos, la va a idolatrar, la va a dibujar, la va a hacer, y no solo eso, va a meterla hasta dentro de su casa. Ahora, Dios no quiso hacer eso para que no haya confusión. No se mostró a ellos más que por relámpagos, truenos, para que no hagan imagen de Dios. Por eso Él dijo que no se hagan imagen de lo que está en el cielo, y en el cielo está Dios. Pero ordenó no tener dioses ajenos delante de Él. Guárdese esa palabra, no tener dioses ajenos delante de Él. Porque Él advierte aquí mismo en Deuteronomio que Él castiga la idolatría, que Él castiga la maldad de los padres desde la tercera hasta la cuarta generación. Y lo vamos a ver poquito a poco sobre esto. Es una advertencia sobre la idolatría, o los legados, o las herencias, dicho de otra manera, que los padres van dejando a sus hijos. Quiero hablar un poquito sobre este título: no te inclines ni sirvas a otros dioses. Para hablar de ello, hermanos, necesito ver la advertencia de Dios que tiene sobre su pueblo, sobre la gente, sobre los ídolos. ¿Por qué? Porque sabemos, Dios lo sabe también, que el hombre clasifica sus ídolos. Y los clasifica de una manera que los hace propios.
en ciertas religiones se ve esto como un devoto. Por ejemplo, hay personas que dicen yo soy devoto de. La mujer dice yo tengo soy devota de. El hombre dice soy devoto de. No estoy mencionando nombres de santos, pero esa devoción inclina que su fervor lo mezcla con Dios y con otro santo. Entonces los que se vuelven devotos, hermanos, creen y adoran al que ponen a la par de Dios. Por eso hay personas que dicen primero Dios y. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Yo he escuchado testimonios de gente que dice, es que a mí me sanó Dios y yo me quedo quieto, callado. ¿Por qué? Porque yo sé que quien en misericordia le hizo el favor es Dios, el otro no, porque no puede. Y eso nos tiene que quedar claros. Las personas que caen en estos errores se inclinan a esas mismas imágenes, las adoran y no solo eso, les agradecen. Y hermano, aquí está la gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo me inclino a pedirle a otro que no es Dios, lo que hago es, si me resulta, regreso agradecido. Y es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando los 10 leprosos fueron limpiados. Todos se fueron normales, pero uno volvió y volvió a agradecer. Eso es muy bueno, excelente. El problema es cuando usted pide a Dios y usted vuelve para agradecer. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Por ejemplo, lo puedo ilustrar de esta manera. Las famosas romerías. ¿Cuántos han estado en romerías? No, yo sé que no se atreven a levantar la mano, pero mi esposa, mi cuñada que están aquí, un día las van a conocer. Ellos vienen de un cantón, de ahí saqué a mi esposa, tampoco me avergüenzo de eso. Y ella cuenta cómo su papá, su mamá, hacían estas cosas. Ella dice que su papá no era religioso ni nada, pero le gustaba ir. La mamá también. Los abuelos de ellos sí eran empedernidos. Pero ¿qué pasaba? Se levantaban a las 2:30 de la mañana, todos los niños listos, papá y mamá listos, cobija y petate, y se iban a la romería. Se venían a tomar a pie desde el cantón un bus que los llevara hasta la terminal del tren. Y de ahí salían hasta Sonsonate. Y ellos iban contentos y felices porque ese día iban a estar completo allí y el siguiente día también, y en la madrugada del tercer día venían para el cantón de nuevo. Hermanos, ¿cuántos han hecho eso? ¿Cuántos hicieron eso? Yo he estado en romerías, aquí cerca hay una, en un pueblo. Hermanos, ahí los parques, ¿por qué es que existe la iglesia, el parque y la alcaldía? Bueno, el parque entre más cerca de la iglesia está mejor porque la gente se recrea en sus atrios. Y bueno, en ese caso le digo a mi esposa, y como dormían, bueno, de hecho con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero ¿cómo se acomodaban? Bueno, para eso iba el petatito, la cobija y en el parque. Todas las romerías son en verano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se ríen si ustedes saben lo que han hecho? Entonces, ahí dormían 2 noches, comían lo que ahí había. El papá de hecho iba preparado para, me dice ella, como éramos tan pobres, no comíamos como otros que comían los dulces de coco, que venden ahí pasteles, que no me quieren decir, ¿verdad? Pasteles, empanadas, bueno, un montón de cosas. Pero cuando uno no tiene el dinero no come todo eso, pero están ahí. ¿Y por qué están ahí? Sencillamente, hermanos, por ignorancia. O aquel dijo, yo voy a ir a agradecerle, y lleva una velita, va y la enciende y le agradece a ese santo que está allí, y san se acabó. Y Dios, esa es la parte de la ignorancia, hermanos. Lo que hace el hombre aquí es crear en su mente deidades falsas. Y no solo eso, son ídolos de madera. Algunos de oro, algunos de plata, pero son ídolos hechos por hombres. Y dice mi Biblia, no sé si la suya dirá lo mismo, que no huelen, dice el Señor, no hieden.
no hablan, no miran. Eso dice mi Biblia cuando digo yo esto y esto, ¿cómo es entonces? Y hay gente, hermanos, que son raros en este aspecto. ¿Por qué? Porque se los gana el enemigo. Crean en su mente esas deidades falsas y los meten hasta en su casa. Yo recuerdo por ahí un pueblecito donde pasaban con un santito pidiendo para el día de su romería o el día de su fiesta solemne. Entonces esa fiesta solemne necesita dinero. Y pasaban por donde la gente que pedía, y la gente ponía en un vaso su moneda y se inclinaba ante la imagen y le regalaban un ramito de flores, dependiendo cuánto echara, así era el ramito de flores. Y me cuenta mi esposa que en esas a veces cuando la gente tenía dinero y le decían, ¿podemos esta noche dejar el santo en su casa? Oh, pero precioso, claro que sí, déjenmelo aquí, pero qué felicidad. Y esa persona recibía al santo en su casa y ahí lo tenía, hacía una vigilia. Y me cuenta mi esposa de que llegaban a dejar limosna, pero la tía de ellas, o la abuela, no recuerdo quién, eran como 8 cipotes y le decía, abuelita, voy a ir yo a dejar la limosna. No era ofrenda, ¿verdad? Era limosna. Abuelita, voy a dejar yo la limosna. ¿Por qué? Porque detrás de la limosna venía la horchata y el marquesote. Entonces, ¿qué estaban legando ellos a sus hijos? Casi un patrón a seguir. Y así se fue dando por generaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo meten al santo a su casa y lo adoran todo el día, toda la noche, están felices. ¿Y dónde está Dios? Yo pregunto esta mañana, ¿dónde está Dios? Porque creen que está en su corazón y dicen Dios y... hermanos, es que este es el problema grave. Creen ídolos, los ilustran de una manera especial. Vieras qué linda la santa, vieras qué lindo el santo, y comienzan a hacer propaganda, y dice, mire, a mí me hizo esto el santo tal, y se lo cuenta a la vecina, y la vecina se lo cuenta a otro, y otro, y otro, y así es como se llama, y es famoso. Déjame decirte que el Dios famoso, el único famoso, es el Dios eterno y poderoso que tú adoras. ¿Por qué el Dios eterno y poderoso? Él dijo, ¿a qué me harán semejante a mí? Tú no puedes hacer semejante a Dios a nadie. Por eso dice Moisés, yo, dice el Señor, no me mostré a ustedes en nada allá en el fuego. No les dije cómo era, no les mostré nada para que no se hagan imágenes. Hermano, hoy en día se propagan estas cosas. ¿Se da cuenta que yo no estoy hablando de ninguna denominación ni religión específica? Pero en algunas todavía se habla de santos en el ritual litúrgico. Y yo recuerdo, allá por los años mozos míos de 4º año de grado, debo haber estado joven hace mucho rato, recuerdo que teníamos en el grado un equipo de jóvenes futbolistas, todos buenos futbolistas, y cuando nos íbamos y nos desvestíamos para ponernos la camisa, yo veía a muchos de ellos con una cosita que les ponían, ¿de qué es? Tenía una esfinge aquí adelante y otra atrás, y un cordoncito, ¿de qué es? ¡Ah, eso! Eso, ya lo dijo, se lo ponían. Entonces lo vestían de eso, hembra o mujer, lo vestían normalmente a los varones y andaban felices así, pavoneándose, y iban para todos lados, se quitaban la camisa, no se lo quitaban ni para dormir. Pero ese es un legado que le iban dando y le iban dejando de generación en generación. Y el Señor ha dicho que Él va a visitar la maldad de los idólatras hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces yo me daba cuenta de eso. Mire, yo debo de confesar que gracias a Dios nunca me lo pusieron, porque cuando llegaban a vacunar, yo ya no estaba en el aula, por la ventana me les tiraba, y cuando llegaban los catequistas a darnos la doctrina y querían decirnos de esa cosa que ponían, yo ya me había saltado la ventana. Dios me guardó. Hermanos, porque algunos de ustedes lo hicieron y creyeron, pero aquí la palabra dice que ustedes pueden ser perdonados por esa ignorancia, hermano. Esos adoradores de imágenes son los que mencionan todavía, y hay muchos. ¿Y sabe qué? El hombre es tan capaz de crear dioses del placer, y no solo los dioses del placer, sino que crean otros dioses más. Yo quiero llevarlo a usted a lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18.
Allí nos vamos a encontrar con una palabra sabia en la que Pablo está hablando a los de Roma. Y les dice así en el 18, versículo 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿A quiénes se está refiriendo? Usted y yo lo sabemos, hermanos, a quiénes se está refiriendo. La ira de Dios va a venir para los que detienen la verdad de Dios. Hermanos, la verdad de Dios está aquí en esta bendita palabra. La verdad de Dios está aquí escrita para que usted y yo nos gocemos leyéndola, interpretándola, y no solo eso, sino poniéndola por obra en nuestra vida. Entonces los que detienen, estos son los que son injustos, los que han perdido la verdad. Dice que los que están en impiedad. Hermano, la impiedad no consiste en que son malos. La impiedad viene de que son devotos, que son fervorosos, pero que son fervorosos a otras cosas y no a Dios. Hermano, el fervor no debería existir para otro lado más que a Dios, entenderse con Dios, pero la impiedad consiste en separarse de Dios porque se ponen contra el Evangelio, se ponen contra las cosas de Dios, no aman la verdad. Entonces estas personas lo que les ocurre es que la ira de Dios está para ellos en un determinado momento. Y lo digo, hermanos, aquí públicamente, porque dentro de las congregaciones puede haber gente religiosa, puede haber gente que juega al ir y venir y no ha entendido todavía esta parte. Mira lo que pasó. Dice el Señor el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, cuando dice el Señor esto, se está refiriendo a que nosotros debemos de ver las cosas de Dios. Yo sé, Dios dijo, yo no me he mostrado a ustedes no saben cómo soy. Y hasta ahora se sabe que Jesús lo dio a conocer, pero no físicamente como es. Usted lo conoce, ¿sabe por qué? Por sus maravillas. Usted sabe que Dios existe porque le ha dado sanidad. Usted sabe que Dios existe porque le ha dado su palabra y la entiende. Usted sabe que Dios existe porque algo maravilloso ha hecho en su vida. Y si no lo ha hecho en su vida, se lo habrá hecho a alguien y usted se ha dado cuenta. El salmista ya en el Salmo 77 se empieza a quejar de Dios y comienza a decir que está enfermo, comienza a decir un montón de cosas. De repente se detiene y dice, estoy grave. ¿Por qué no mejor le doy la gloria a Dios? Porque cuando usted le da la gloria a Dios, hermano, por cualquier cosa que usted recibe, usted está creyendo en Dios. Usted está aumentando una fe verdadera. Usted está llegando al límite del que debe de llegar una persona espiritual, conocer a Dios con ojos espirituales por sus maravillas. Esto es lo que el Señor está diciendo. El problema grave es con aquel que conoce la imagen, con aquel que está ahí viendo la imagen y se penetra en ella, y ese es lo que adora. Por eso Dios dice que no le ha dado imagen de Él a nadie, para que nadie esté allí adorando lo que no conoce. Amado hermano, esa imagen que usted ve es espiritual y es las maravillas de Dios. Porque Dios es invisible, pero está en lo visible con lo que Él hace por nosotros y sobre nosotros. Entonces, hermano, el que conoce a Dios debe glorificarle. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pero sin embargo le estoy explicando que se vuelven a encenderle la vela a la imagen. Se devuelven a hacer una cosa, un ritual que no corresponde. Sin embargo aquí no se vuelven para darle la gloria a Dios, sino que se envanecieron, dicen, sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, lo que aquí está pasando es que nosotros debemos de razonar y no caer en tinieblas. Todo aquel que se vuelve a los santos, todo aquel que se vuelve a invocar muertos, todo aquel que se vuelve a la idolatría, hermanos, lo que ha hecho es perder la razón.
Lo que ha hecho es entenebrecerse, volver a la oscuridad. Y mire lo que sigue diciendo. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y se fijaron en las aves, en los cuadrúpedos, en los reptiles. Entonces Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, hoy en día, en el mundo entero, hay países que están aprobando el casamiento gay. Están aprobando los casamientos de lesbianas, están aprobando cosas absurdas en este mundo, amado hermano, y Dios abomina esas cosas. Está escrito que eso es idolatría, está escrito que eso es abominación a Dios, está escrito que Dios lo aborrece. Entonces todo país que comienza a hacer esto va a caer en una maldición, perdónenme, pero es la realidad, y esa maldición, hermanos, es visitada hasta la tercera y cuarta generación. Por eso va a empezar a haber países pobres, países que caen en tristeza, en derrota. De repente le van a venir terremotos sobre terremotos, inundaciones como algunas que hay en unos países. Hermanos, son los juicios de Dios, pero no se dan cuenta que se abandonaron y abandonaron a Dios. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Oiga, hermano, hermana, nosotros debemos de razonar y no cambiar la gloria de Dios. Esas imágenes lo que hacen es corromper al ser humano. Por eso dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oiga, esto es terrible. Y le voy a leer los últimos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos son los inventores de maldad. Y dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con que las practican. Esto no es otra cosa, hermano, más que el final de los siglos. Esto no es otra cosa más que lo que el Señor dijo, que se multiplicaría la maldad. Esto no es otra cosa más que acercamiento de la venida de Cristo. Esto no es otra cosa más que desobediencia. Y los pueblos desobedecen de tal manera que no entran en el detalle de Dios, no cuentan con Dios, se buscan imágenes, se corrompen. Y déjame decirle que Jesús por eso vino a deshacer las obras del diablo. Porque Jesús vino a esta tierra sencillamente, hermanos, para poder justificar que el hombre puede vivir sin pecado. Vino a esta tierra en su momento para deshacer lo que el diablo hizo y sigue haciendo sobre esta tierra. Usted debe de considerar que el Señor murió en la cruz para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo son estas cosas de que estoy hablando. Le va a permitir caer en tinieblas, le va a permitir adorar a otros dioses, va a haber imágenes y van a deshonrar quizás sus propios cuerpos. ¿Sabe? La iglesia, hermanos, hay que cuidarla y cuidarse uno mismo. Quiero remitirme con ustedes a lo que le pasó a Pablo allá en el capítulo 17 de los Hechos. Mientras llega usted, yo le cuento. Pablo era un hombre osado, era un hombre dinámico, era un hombre letrado, un hombre sabio, un hombre importante en las manos de Dios. Un hombre que si viviese ya habría estado en las iglesias más grandes de acá. Un hombre que si estuviera en este momento andaría por las colonias difíciles de Apopa. Un hombre que estaría predicando el evangelio con denuedo. Y sabe, no buscaba denuedo ni lo pedía porque él ya tenía denuedo. Era un hombre valiente. Pero mire, cuando viene plantando iglesias él allá por Asia, se encuentra que ahora está en Atenas. Y yo quiero que lo vea en el capítulo 16 de los Hechos. Y se ubica en el versículo 15, y yo le narro lo que ocurrió. Y dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y el 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando un evangelista, hermano, un neto evangelista de la iglesia, se encuentra con la idolatría del pueblo, su corazón cambia, su corazón se muda a otro hombre. Y es lo que le pasó a Pablo, se enardeció.
O sea, su estado de ánimo cambió, porque vio al pueblo metido en la idolatría. Amados hermanos, no es que se trate de ganar adeptos religiosos, ni se trate de ganar personas para que estén en la iglesia. Sencillamente se trata de que conozcan la verdad y vengan a la salvación de Dios. Esa es la idea principal, hermanos, no estarlos condenando, poniéndole santos y otras cosas. Entonces, la religiosidad mata. En este caso, Pablo lo que está viendo, ahí en Atenas, que ha llegado por primera vez, y está viendo al pueblo en la idolatría. Entonces comenzó su evangelio en el 17 y dice: así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. La primera discusión sobre el evangelio, la primera identificación de Pablo era quitar los ídolos. La primera identificación de Pablo también estaba metida en convencer a los judíos y a los piadosos. Los piadosos eran aquellos fervorosos y que estaban hablando siempre de Dios, pero con desconocimiento. Los judíos siempre se oponían a muchas cosas y Pablo está discutiendo con ellos allí. Y dice que estaba en las plazas con los que concurrían y en las sinagogas. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo se había enardecido, Pablo estaba viendo la idolatría y estaba luchando. Pero más adelante se encuentra también con estos otros. Y dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, estos decían, hermanos, cosas raras. Y ya se las voy a explicar. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a predicar este evangelio, se encontró con los gnósticos, se encontró con los epicúreos, se encontró con el estoicismo, se encontró con las filosofías completas de lo que era aquel pueblo. Pero Jesús venía a hablar la palabra de Dios, traía el evangelio de Dios, venía a mostrar al Padre, venía a ofrecer la vida eterna, venía a ofrecer el paraíso de Dios. Pero no lo entendieron muchos y ahora Pablo, defensor del evangelio, se encuentra ahora con los estoicos, que vienen del estoicismo. Estos tenían una filosofía que decían: la virtud del hombre es lo máximo. Y la virtud del hombre que ellos calificaban era el alma. Y el alma decían que era poderosa. Y decían que el alma era la que dominaba. Y decían que el alma era necesario que se purificara y que viviera, porque a través de eso no había cómo conmoverse del placer. No había cómo conmoverse por el dolor. Y más que tiene esa filosofía y están frente a Pablo. Y esos estoicos están frente a Pablo igual que los epicúreos. Y los epicúreos, hermanos, tienen otra connotación. Ellos decían que había que buscar la felicidad a como diera lugar. Y que había que buscar la felicidad, pero lo máximo, porque al tener la felicidad lo tenían todo. Y una vez que tenían todo, decían que para qué otra vida, además que ni existía. Entonces, ¿cómo se encuentra Pablo con estos? Con los judíos, con los piadosos, con los epicúreos, con estos famosos estoicos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? ¡Wow! Dice Pablo, todos estos no entienden nada. Estos son filósofos, estos son sabios, entendidos, mitología griega y tantas cosas. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es más clara que el agua, hermano. Y esa le va a aclarar los pensamientos a todo aquel que se disponga. Por eso es que ellos, cuando están ahí, dice, ¿quién es? Y mire lo que le voy a leer, y dice así el 18: y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, peleaban con él. ¿Cómo no iban a pelear con él si venía hablando de resurrección y ellos no la creían? Entonces vienen peleando y le dice, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabra muy conocida, ¿verdad? Ya está escrita en la Biblia. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El choque era fantástico, hermano, fuerte. Y Pablo sabía
y hablaba de la resurrección tan abiertamente que les decía: Cristo resucitó, Cristo está vivo, Cristo está en el cielo, Él murió pero resucitó y hoy doy fe de esto. Y esa filosofía lo rechazaba, y cómo no lo iban a rechazar, hermano, porque ellos tenían metido en la mente cosas extrañas y raras. Hermano, el que no tiene a Dios en su corazón anda caminando raramente por donde va. Déjeme decirle, por eso que yo hablo tanto de la razón, del pensamiento, del alma, del espíritu, porque el hombre que despierta la realidad, la palabra lo aviva y lo levanta y lo despierta y enciende el fuego que está allí queriéndose apagar. Y estos hombres dicen: bueno, este palabrero, hicieron algún, invitémoslo. Y lo invitaron al Areópago. Diga conmigo, a mí me cuesta decir Areópago. Areópago, Areópago. Bueno, ¿cuántos saben qué es eso? Pablo está discutiendo en las plazas. Pablo viene de la sinagoga donde está la crema. Pero ahora estos que dicen este palabrero, ¿qué es lo que nos trae? Invitémoslo. ¿Y sabe dónde lo invitaron? A la Corte Suprema. Ese Areópago era la Corte Suprema. Ahí se reunían los más altos, los más sabios, los más entendidos, los filósofos. Oiga, ¿qué es lo que no se reunía? Y Pablo acepta entrar. ¿Sabe por qué aceptó entrar? Porque Dios guiaba los pasos de Pablo. Sencillamente guiaba los pasos de Pablo. Yo quisiera ser como Pablo. Que lo apedrean, no importa, Señor, pero esta es la verdad. Que lo echaban de ahí, no importa, Señor, que me echen, pero yo ya les dije la verdad. Por eso decía yo en el primer culto que quizás era la última vez de que predicaba, porque no me van a querer ya aquí. Pero es que estoy hablando de la idolatría, estoy hablando de imágenes. Y Pablo lo primero que vio fue al pueblo envuelto en idolatría. Entonces dijo: wow, dijo Pablo, aquí tengo todo el material, aquí lo voy a descargar y aquí me quedo. Con estos que se creen grandes, la palabra los va a cambiar. Miren, déjame decirte. Lo invitaron, y leámoslo mejor si quieres. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy religioso. En todo observo que soy religioso. Hermano, qué ofensa la que les mandó Pablo. Les dijo religiosos. Y si es que a la gente no le gusta que le digan religiosa, hermano, porque es como una ofensa. Yo no sé si aquí hay religiosos, no sé, pero yo fui religioso. Y no le voy a dar más explicaciones porque nos vamos a meter en una hondura que no vamos a salir de ella. Pero él les dijo: veo en todos ustedes aquí. Me imagino que le dieron a leer la palabra y todo el conglomerado sentado. Y cuando le dieron la palabra, él estaba sentado y se paró porque era señal de que iba a predicar. Y comienza: amados atenienses, yo veo aquí en todo que ustedes son religiosos. Oiga, lo más seguro es que se levantaron del asiento, se estremecieron y pasó cualquier cosa, pero Pablo no le dio importancia porque el poder del Espíritu Santo estaba en esa palabra. Y sabe que le dijo Pablo: los veo y los observo que soy muy religioso. Y pasa lo siguiente, antes que lo saquen, pasa lo siguiente, le dice: porque pasando, mirando vuestros santuarios, ahí es también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que a vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo les vengo a anunciar. Oiga, se quedaron: ¿qué palabrero es este que viene acá? Nos viene a anunciar al Dios desconocido. Nos viene a anunciar algo nuevo. Y le dejaron, le dieron permiso, aun cuando les dijo religioso. Ese santuario, yo me imagino que era grande. Pero así como usted entra a algún santuario conocido por ahí, yo cuando voy a los pueblos entro, y visto de frente veo que aquí hay un montón de imágenes para allá. Y yo las voy viendo en vitrina, otros sin vitrina, y luego paso por aquí, veo otros en vitrinas y sin vitrinas.
Y por ahí hay uno que no tiene vitrina y tiene el pie bien pechito, porque todo el que llega se quita el sombrero y lo soba. Digo verdad. Pues como la mente. Y si Dios le dijo, yo no me he mostrado a ustedes para que no me hagan imagen. Y si usted se da la vuelta por la vitrina y al final allá en el altar mayor, un Cristo ensangrentado, crucificado, siempre. ¿Qué es lo que vio Pablo? Veo que ustedes son religiosos y no tenían a San Pablo, a San Pedro, todos los santos ahí porque no habían muerto. Tenían otras imágenes de dioses extraños. Hermanos, ¿qué calidad de vida tenían? ¿Qué calidad de personas eran? No lo entiendo, no lo sé, pero ahora yo me estoy dando cuenta que Pablo se fija en eso y les dice son religiosos. Y veo que tienen un santuario y tienen un altar al final. Y ese altar le han puesto al Dios no conocido, al cual yo les vengo a predicar esta mañana. Hermano, ese Dios no conocido es el que resucitó, es el que murió y resucitó, es el Cristo vivo. Por eso Pablo no se para y les comienza a decir toda la verdad. Hermanos, esa es la realidad en los pueblos. Hay mucha gente que tiene un Dios desconocido. Y yo te estoy diciendo desde hace un rato que tú no conoces a Dios y es verdad, pero lo conoces por sus maravillas y eso está en tu corazón y en tu mente. Entonces Dios existe para tu vida. Por eso es que Elías dijo, esta gente adora imágenes, estos baales y todo eso. Señor, me voy a burlar de ellos, voy a hacer un sacrificio solo para que sepan que hay Dios en Israel. Hermano, aquí hay Dios. Pero déjame decirte, todo lo que te dije anteriormente tiene razón de ser. Hay gente que todavía está en romerías. Muchos están esperando la gran fiesta acá. El próximo mes creo que es, ¿no? Yo me estoy cuidando de cómo salir por el otro lado para no estar en las trabazones. Hermano, yo sé, por eso les dije que me van a echar. Con solo que no me maten todavía. Pero mira, esto es lo que dice la palabra. ¿Cómo la voy a cambiar? No puedo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Dios castiga la desobediencia. Quiero que te vuelvas conmigo a Deuteronomio capítulo 5. Y veas conmigo una razón de por qué esta palabra es así. Dice Deuteronomio 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de Él, yo me quedo pensando un rato y digo, Señor, si son ajenos, ¿de quién son? ¿Ha pensado eso? Si son ajenos, ¿de quién son? Cuando Jesús entra al bautisterio en el Jordán y sube las aguas, toma la decisión de irse al desierto. Y en el desierto, cuando termina el ayuno de 40 días, lo primero que le aparece es el enemigo. Y le lanza todo lo que le va a lanzar de ofensiva. Y la última ofensiva es, mira todos esos reinos, si postrado me adorás, son tuyos. ¿Qué le dijo el Señor? Usted ya sabe qué le dijo. Pero yo quiero decirlo de otra manera, quédate con ellos, no me interesan. Porque el día que tú comienzas a adorar imágenes, tienes otros dioses ajenos. Porque el día que tú cambias estos dioses por placer y tienes placeres que son concupiscencias, son tus dioses. Y te los ha dado a adorar Él, porque son de Él. Cuando Dios dice no te harás imagen ni tendrás dioses ajenos, se refiere que no son de Él, son del enemigo. Entonces lo que Pablo le está diciendo es eso, y nosotros estamos claros en eso. No, Dios dijo, no te vas a hacer dioses, no quiero delante de mí dioses que ya tienen dueño. Pero sabe, hermano, todavía hay quienes adoran el alcohol, hay muchos que pueden estar adorando el sexo, otros pueden estar adorando lo que no es de ellos, los ladrones, pueden estar adorando espíritus malignos a través de la santería. Pueden estar adorando al hechicero,
al idólatra, al sortílego, pueden estar adorando cosas raras. ¿Por qué? Porque son los reinos del enemigo. Y vuelvo a decir, por eso Jesús murió en la cruz, para destruir las obras del diablo. Usted y yo estamos limpios por la palabra. Si algo pasó en el pasado, es un pasado, ahora es un presente perfecto de nosotros, porque somos lavados por la misma sangre del Cordero de Dios. Mira, Dios castiga la desobediencia cuando le dijo: no tendrán dioses ajenos. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a poner que creas tus propios dioses, que hagas tus propios dioses. Y lo que quiere con eso es separarte de Dios. Te invito a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Mira, interesante esta palabra. ¿Por qué? Porque dice el Señor: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Dice el versículo 9 del capítulo 6 de 1 Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros o los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras vosotros antes, pero ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, esta es una vida nueva. Este es un cambio radical del hombre. Este es lo que, cumpliendo el mandamiento de Dios. Pero lo que yo repito y digo es que toda esta lista de lo que aquí aparece no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es lo que adoran? Adoran a los reinos ajenos. Adoran a los dioses ajenos. Hermano, ese problema que tú tienes de borrachera no es tuyo, es del diablo. Ese problema de prostitución que tiene alguien es del diablo. Ese problema de robar, ese problema de mentir, ese problema que todo lo que aquí dice, hermanos, son los reinos ajenos. Entonces Dios demanda que cambiemos esta posición y que nos vayamos de otra manera. Por eso el versículo 9 de Deuteronomio 5 dice de esta manera. Yo te lo leo rapidito porque la palabra no se equivoca cuando Dios la dictó. Dice el versículo 5:9, Deuteronomio: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Soy fuerte, soy celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ay, hermanos, la ruptura de esto comienza cuando tú comienzas a oír palabra. La ruptura de esto comienza cuando tú te entregas verdaderamente al Señor y cambia tu posición a la fe a Él. Y entonces te vas a olvidar de la romería, como mi esposa solo es historia, mi cuñada solo es historia. Cuando yo fui a romerías también es historia. Visité brujos también es historia. Porque Dios tiene poder. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y esa es la que te ha limpiado. Esa es la que te ha redimido. Esa es la que te hace verdaderamente un cristiano. Pero no te extrañes que haya que romper yugos o que haya que romper maldiciones ancestrales. ¿Por qué bebe tu hijo y tú no has bebido nunca? Porque el tatarabuelo o el abuelo lo hicieron. ¿Por qué roba? Porque el tatarabuelo o el abuelo lo hicieron. Porque Dios dice: yo visito la maldad. Cuando Noé maldijo a Cam, el hijo de Cam es Canaán. Y hasta él llegó la maldición con lo que ahora es Israel, el pueblo de Canaán. Porque Dios no se queda así. Entonces, hermanos, ¿por qué? Usted dice, entonces no tiene remedio. ¿Cómo no? No es remedio, sino que es verdaderamente la panacea del problema. ¿Por qué te lo digo? Porque Cristo vino a esta tierra para derrotar al diablo, para quitarle los reinos que le ofreció
y tener un solo reino, que es el reino de Dios. Por lo tanto, la iglesia no debe de involucrarse en ninguno de los dioses ajenos, que son los reinos del enemigo, hermano. Tenemos que cambiar esa posición, purificar nuestras almas, nuestros corazones por la palabra y caminar con Dios. Usted no va a tener otras contaminaciones, ni sus hijos tendrán contaminaciones. Mira, yo quiero decir, voy terminando con esto, la idolatría corrompió a los hombres y la sigue corrompiendo. Yo no mencioné ninguna religión, ni dije de dónde, ni cómo, ni lo he dicho hasta ahora, pero tú estás entendiendo a lo que se refiere la palabra. Y yo no sé si tú vas a llorar más tarde, pero la idolatría corrompe. Vuélvete conmigo al capítulo 18 de Deuteronomio, estás ahí cerquita, y mira lo que el Señor ve en este pueblo. Quiero leer el versículo 10, hermano. Dice de esta manera: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorería, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Oiga, qué mandamiento, alguien diría, dura es esta palabra, pero aquí está la mera realidad, que no seas hallado tú allí consultando un adivino, que no seas hallado tú consultando un agorero, que no estés buscando al que es un sortílego, que no busques a un hechicero, que no te vayas a encontrar con el encantador, ni el adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Tú no tienes por qué ir allí en ninguna manera. En este momento te puedo decir claramente, por eso es que el Señor dijo, y yo les daré el Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce. Pero vosotros lo conocéis porque está en vosotros. Y por eso la palabra dice que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso te da la garantía de muchas cosas. Entre ellas, revelarte al Hijo de Dios en tu corazón. Y no solo eso, sino revelarte al Padre mismo, que aunque no lo conocemos, pero es el Dios Todopoderoso al que adoramos. Y por esa razón, en este momento, yo te digo, tú tienes que romper toda cadena de lo que tiene que venir en tu mente sobre esa abominación de la que Dios habla. Y déjame decirte, te lo voy a deletrear mejor. Un adivino es el que ve el espíritu, es el que ve el futuro consultando espíritus malignos. El agorero es el que está presagiando el mal del futuro, usa aves y otras cosas. El sortílego es aquel que usa maleficios y adivinaciones por suerte o por espíritus chocarreros. El hechicero cautiva en lo que hace el diablo. El hechicero hace cosas sobrenaturales, maleficios, y todo este componente es el que tienen los brujos. Amado hermano, no tienes por qué visitar brujos, tú tienes que olvidarte. Aquí la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es sana, la doctrina del Señor es buena. Aquí no se vale brujería ni hechicería, aquí lo que vale es la sangre del Cordero, aquí lo que vale es Dios mismo. Consulta a Dios, consulta a Dios, no consultes a nadie, ni consultes muertos. No consultas a los muertos, es abominación a Dios. Hay algunos que van por ahí a que les hable el espíritu de alguien, hermano. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo quiero decirte que Dios envió a su Hijo Jesús. Cuando esto estaba pasando, se dio cuenta con Moisés que el pueblo no se arreglaba con nada. Y como no se arreglaba con nada, el Señor dice a Moisés, yo le voy a levantar un profeta como tú a este pueblo. Y quiero leerlo contigo para que tú sepas que es por la palabra. Cuando yo preparaba este estudio le decía, Señor, me duele, porque aquí está la verdad y tengo que decirla. Yo decía, Señor, me consuelo conmigo, porque si Pablo lo hizo, ¿por qué no yo? Si Pablo llegó al Areópago, ¿a dónde podré llegar yo? A dónde están los grandes. Y enfrentarme a decirle esto a ustedes no me avergüenza.
Tengo autoridad para hacerlo, porque en un determinado momento también visité Centro Espirituista. Pero cuando entendí esto, yo le doy la gloria a Dios porque eso no existe. No existe para nada. Y es abominación a Dios y para mí también. Por eso Dios le dijo a Moisés, lo que les leí al principio, que le dijo que no se hicieran imagen delante de él. Y te voy a leer de nuevo lo que dije al principio cuando dice el versículo 13 del capítulo 18. El 12. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y le dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esa es la iglesia. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti, iglesia, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No te lo ha permitido tu Dios. Si en un tiempo ocurrió, no volverá a ocurrir. Entonces le dijo en el versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. Eso le dijo Moisés al pueblo. Y en el versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dijo a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Lo que yo he leído y preparado en este estudio está escrito, no me lo inventé, es Dios mismo hablando. Que dice, yo le voy a levantar un profeta, y ese profeta se llama Jesucristo. Ese profeta es el que el Señor dice que vino en su tiempo nacido de mujer para redimir a los de la ley, y que vino en su tiempo para trabajar por el pueblo, vino en su tiempo para dar vista a los ciegos, vino en su tiempo para levantar a los que estaban perniquebrados, y vino en su tiempo para quitar las obras del diablo, y murió en su tiempo para redimir un pueblo. Amados hermanos, ese es el profeta de Dios, el que vino a mostrarlo, y el que siempre decía, lo que yo hablo es lo que mi Padre me ha dicho. Y por eso yo te digo esta mañana, amado hermano, y tú que estás en la televisión, este profeta se llama Jesucristo, y es el que vino a esta tierra para redimirte y rescatarte, para quitar el yugo de impiedad, para quitarte el yugo de esclavitud. Él vino para darte vida y vida en abundancia. ¿Y por qué te lo digo? Porque es el profeta de Dios que vino y cumplió, se fue, murió y resucitó para estar con el Señor. Y es el mismo que vendrá. Y cuando venga, entonces tú verás tu victoria. Porque la palabra dice al final en Apocalipsis, de una manera especial dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, esta es la palabra al final apocalíptica, cuando el Señor está diciendo que va a sacarlos y sacarlos para el horno de fuego. Oiga, hermano, esta palabra es sincera y dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la ira de Dios para los que detienen el evangelio. Amado hermano, tú y yo hemos sido limpios por la palabra. Tú y yo fuimos lavados por la sangre del Cordero. Tú y yo ya no consultaremos a nadie. Solo Dios Todopoderoso es el que te va a responder con la palabra. Inclina tu rostro.